Tengo el gustazo enorme de saludar a Alejandro Angélica. Debe ser la persona más reconocida de habla hispana difundiendo OPPT. Alejandro, ¿cómo estás? Marcos Capes te saluda por acá. Bueno, Marco, gracias por la invitación. Un gusto también para mí y bueno, un saludo para todos los oyentes. Sabés que me parece loco verte porque me han recibido tantos links de WhatsApp con tu cara, videos y demás, ¿no? Porque es como que tu difusión hizo un boom en la cabeza de la gente, ¿no? Con esto llamado OPPT, que vendría a ser, Alejandro, One People, Public Trust. Exacto. Ahí está. Sí, te explico, bueno, yo esta información la venía difundiendo ya de hace bastante. Con la cuestión del COVID, digamos, hubo más gente que se empezó a interesar. Y te digo la verdad, hice varios Zoom, ¿no? Cuando se empezó a activar toda la cuestión de Zoom. Y bueno, en el 2000, ¿qué fue? El 2020 hice un curso de bioconstrucciones online. Y bueno, comenté una vez la cuestión esta y bueno, era gente de toda Sudamérica. Así que dije, bueno, chicos, si quieren les hago una explicación, hacemos un Zoom, hablamos, bueno. Hicimos este Zoom y ahí se fue, digamos, se fue quedando como cada vez más, más curiosidad. Así que bueno, empecé a hacer estos Zoom que eran, se sumaban, no sé, 20 30 eh, individuos cada vez. Y bueno, hice este Zoom donde había muy poco, éramos 5 o 6. Y bueno, decidimos al final de hacer otro Zoom y ellos iban a ocupar de traer más gente. Así que el Zoom siguiente hubo 50 individuos que se sumaron y yo dije, bueno, lo pongo en YouTube, que tenía un canal que tenía ahí de hacía un año, 2 años abierto, que lo había llamado Paradigma, así, ¿no? Tenía idea de hacer algo comentando, pero bueno, no me había nunca dedicado. Y dijo, bueno, resucito este canal y meto el video ahí para que si lo quieren pasar a algún amigo, esta información. Y bueno, y explotó. O sea, explotó esa información, ¿no? Así que fue, bueno, fue una sorpresa, no es que fue algo, digamos, programado, ¿no? Resonó. Bueno, cuando estas cosas pasan, Alejandro, es porque realmente lo que has logrado compartir en ese momento, en parte es una gran necesidad o bien puede ser una gran liberación. Para el oyente que nunca escuchó hablar de esto, ¿cómo lo podemos resumir? Yo sé que esta parte fue seguramente la que más repetiste, pero la audiencia se renueva, dice una gran conductora de la Argentina. Así que si te parece, hacemos una intro de lo que es OPPT. Sí, sí, absolutamente. Bueno, podemos hablar de, digamos, de un poquito la estructura de base antes de decir exactamente la acción de OPPT. Dale. ¿Sí? O sea, digamos que nosotros creemos vivir en un gobierno, en un Estado de Derecho que se llama, ¿no? En realidad, Argentina y todos los países del mundo son corporaciones privadas, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque se registraron en Washington, D.C., en la Security and Exchange Commission, que se usa decir SEC, que es un registro de empresas de Estados Unidos, ¿sí? A su vez, ese registro de empresas está, digamos, administrado por un código legal de ellos, que se llama UCC, Uniform Commercial Code, y bueno, eso es lo que regula, digamos, ese registro, ¿no? Quería, aparte, aclarar que todo el sistema donde vivimos está basado sobre esta lógica del registro. El registro viene de regis, regente, que quiere decir alguien que rige. Entonces, cuando vos te pones bajo un registro, aceptás la jurisdicción del registro, ¿sí? O sea, vos decís, bueno, yo firmo ponerme bajo este registro y bueno, y así hacemos, por ejemplo, con el certificado de nacimiento, que el gobierno te registra y en realidad termina siendo él el dueño de tu hijo o de uno mismo, ¿sí? Entonces están creando, a través de lo que se llama consentimiento, un contrato con nosotros, donde nosotros aceptamos ponernos bajo la jurisdicción de quien gestiona o quién es el dueño del registro, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, este mecanismo, digamos así, en grandes líneas, fue lo que hizo que se pasara de lo que se llama ley de la tierra a ley del mar. O sea, para poner la ley de la tierra, la ley del mar en la tierra, crearon islas, entre comillas, por ejemplo, una es Washington, D.C., que es como si fuera una isla, la City de Londres, que es otra isla, la Ciudad del Vaticano es otra isla, por más que haya tierra alrededor, está considerada como una isla, una jurisdicción aparte, y esa jurisdicción es la que tiene registro, y si todo va adentro de esa jurisdicción, automáticamente está
digamos, ellos, digamos, lograron hacer que todo sea registrado, sea centralizado en ese registro. Entonces, ese es el mecanismo, digamos, para que se entienda, ¿no? Y bueno, entonces eso sería la aplicación de la ley del mar o la ley mercatoria en la tierra, ¿sí? Digamos que, para ir un poquito más atrás, la iglesia está considerada tierra y afuera del mar, ¿no? Si viste las películas de los vaqueros, cuando el criminal se mete en la iglesia y todos dicen, uy, está en la iglesia, no sabemos qué hacer. Bueno, porque, digamos, estaba considerado esta lógica de ley de la tierra, entonces estaba fuera de la jurisdicción de todo el resto, ¿no? Ese mismo mecanismo, o sea, esto ya viene de hace cientos y miles de años, o sea, no es que no, la gente que sabe lo sabe y lo aplica, y bueno, a medida que vamos estudiando y haciendo acciones, vamos descubriendo cómo realmente ellos siguen, por más que parezca que la ley no se cumple, en realidad la cumple de rajatabla, ¿no? Todo lo que es el mecanismo de base. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasó en el 2011, entre 2009 y 2011, que tres abogados descubrieron, digamos, se les encomendó de hacer un estudio, un análisis sobre la situación del crack de 2008, y desde ahí, o sea, una banca de Panamá quería saber si iba a ser afectada por este crack o no. Tuvieron acceso a los registros de la UCC y descubrieron que los países estaban registrados como corporaciones, ¿sí? Hicieron digamos, este informe, que se llamaba Paradigm Report o Final Bullet, la última bala, ¿sí? Donde en realidad nadie le dio bola. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para desbloquear esta situación? Entonces, bueno, conociendo digamos, en el mundo anglosajón, ellos eran expertos de UCC, o sea, del Código Comercial Interno de Estados Unidos, pero descubrieron que todos los países estaban registrados como corporaciones dentro digamos, de lo que sería este registro de empresas de Estados Unidos, ¿sí? Entonces nosotros, que a su vez estaríamos registrados, si aceptamos ser, digamos, asociarnos con el certificado de nacimiento y con el nombre ficticio, después lo explico un poco más, estaríamos también nosotros considerados como empresas, ¿sí? Entonces, lo que se fue dando es que, bueno, dijeron, ¿cómo podemos hacer para desbloquear esto? Bueno, entonces aplicaron lo que se llama trust, ¿sí? El trust no tiene jurisdicción, uno puede decidir la jurisdicción que uno quiere, es una declaración estatuaria, significa que una vez que está declarada públicamente, si no es contrastada, termina siendo aceptada, ¿sí? Entonces, existen, digamos, ahora existen como podríamos decir dos leyes máximas, ¿no? La ley natural, que no es una ley escrita por el hombre, ¿sí? Y después está el UCC, que sería lo que regula todo. ¿Por qué? Porque todos los países que tienen acuerdos internacionales, que están las constituciones, que está el derecho internacional, todo eso, si todo eso se mete bajo el registro de la SEC, regulada por la UCC, el código que lo regula, automáticamente hasta los códigos internacionales tienen menor valor que el UCC. ¿Sí? ¿Entendés? Y todo a su vez está adentro de Washington, D.C., o sea que está bajo, digamos, la jurisdicción de Washington, no de Estados Unidos, de Washington, D.C., porque también Estados Unidos a su vez está registrado en Washington, D.C., como corporación. Bueno, ellos lo que hicieron fue decir, bueno, hay alguien que dio todo, el primer creador, vos podés llamarlo como quieras, ¿sí? Hay que considerar otra cosa. La ley, toda la ley que nosotros tenemos, ¿sí? Que está ya en todo el mundo, todos los sistemas legales, sea anglosajón, sea derecho positivo como el mundo latino, mismo en Oriente, todo deriva del derecho canónico, ¿sí? Entonces, está, digamos, y a su vez todo el derecho canónico deriva de la Biblia, que se considera ser el primer libro de ley, ¿sí? Por eso los antiguos decían la ley de Dios, ¿sí? O el libro de la ley, mismo los judíos también lo usan decir. Entonces, todo el derecho en realidad considera la existencia de Dios, ¿sí? Uno lo puede llamar como quiera, pero justamente para evitar asociarlo a una religión, bueno, el trust tiene tres partes. Hay un disponente, que es el que dispone del bien, hay un administrador y un beneficiario. El beneficiario beneficia, el administrador administra en función del beneficiario, ¿sí? Generalmente se puede ser dos de los tres elementos de un trust,
¿sí? O sea, yo no puedo ser el disponente, el administrador y el beneficiario. Tengo que Claro. ser dos de esos tres, ¿sí? Por ejemplo, si tengo el bien, soy el disponente y el beneficiario, y dejo a alguien que administre. O, Mm, por ejemplo, puede ser el disponente y el administrador, y como beneficiario pongo a mis hijos, por ejemplo, claro, ¿sí? claro. Entonces, bueno, eso es este trans. O sea, ellos no estarían rompiendo el libre albedrío nuestro, porque si uno quiere seguir siendo parte de la corporación, del sistema, y estar dentro de un sistema de esclavitud, está todo bien, es Claro. tu elección. No pueden decir, liberamos a todos los hombres y mujeres así porque lo decimos nosotros. No. Entonces hicieron este trust, pusieron todo adentro y dijeron, bueno, hay una serie de crímenes que están cometiendo, ¿sí? Como llevar a la gente a esclavitud, todo lo que es la cuestión de la moneda, o sea, hay toda una serie de documentos, unos cuantos documentos, varios, que están redactados como documentos de ley natural, quiere decir que se exponen públicamente, ¿sí? Y que no tienen jurisdicción por parte del sistema, y a su vez está la parte del mismo documento, pero traducida, entre comillas, al código UCC, para que el sistema los reconozca, ¿sí? Esos documentos, justamente por derecho canónico, tienen 28 días para ser respondidos y contrastados, ¿sí? Punto por punto. O sea, si hay 10 puntos en un documento y vos contratás 9, no vale. No vale. Tenés que contrastarlo a los 10, ¿sí? Nadie, todos los países fueron informados de esto, desde el momento en que se fueron actuando todos estos documentos, que son públicos, se pueden ver, por ejemplo, en el Records of Deeds de Washington, D.C., o sea, en la página oficial de Washington, D.C., hay una parte que se llama registro de actas. Si uno se hace una inscripción, puede ir y con los números de los documentos de OPPT puede verlos todos, o sea que son Mm, públicos, ¿sí? Sea los que están en UCC, sea los que están fuera de UCC, o sea, no tienen ninguna limitación de jurisdiccional y son bajo ley natural, son declaraciones estatuarias, ¿sí? Son affidavits, se dice, son mm. declaraciones de absoluta verdad. No contrastada, una affidavit es ley, ¿sí? Se puede utilizar como ley. Entonces, eso es lo que nosotros después fuimos haciendo. Pero ¿qué pasa? Vuelvo al trust. Se genera este trust que tiene tres partes. El disponente es el primer creador. Si vos sos musulmán, lo llamas Alá. Si sos cristiano, lo llamas Claro. Dios. Si sos budista, lo llamas Bodhisattva, como quieras. Bueno, después están los administradores, que son estos tres trustees, ¿sí? Y después el beneficiario es la eterna esencia. Esto también deriva del derecho romano antiguo, y del derecho, digamos, de los antiguos, también los griegos y los egipcios usaban esta lógica, que quien tenía todos los derechos era el alma, el pneuma, o el espíritu, ¿sí? En derecho romano, spiritus, y bueno, ellos para hacerlo, digamos, modernizarlo, eterna esencia lo llamaron, ¿no? Entonces uno, para activar el trust de OPPT, tiene que hacer una declaración y declararse eterna esencia, ¿sí? Entonces, actuaría el trust individualmente, ¿sí? Y embargaría el sistema. Cada uno de nosotros que se declara eterna esencia con otros documentos que también los trustees dejaron, que no están registrados en ningún lado, sino están disponibles para que cada uno lo pueda hacer, y se hace comunicando al sistema que ellos tienen hasta ahora un contrato como esclavos con nosotros, pero nosotros, haciendo esta declaración de ser eterna esencia, le decimos al sistema, mirá, yo sé que vos estás embargado, o sea que en la carta estás cancelado. Significa que legalmente no podés tener ningún tipo de reclamación respecto a mi hombre vivo, y Mm, no más ser reconocido dentro del contrato de esclavitud que tengo con vos a partir del certificado de nacimiento. Y después lo explicamos mejor. Entonces, bueno, eso sería lo que digamos, la acción de OPPT, ¿sí? Que fue hecha en el 2012, entre 2012 y 2013. Una vez hecha toda la acción, una vez que ningún documento fue contrastado, esa administración, los administradores cerraron la administración, o sea que no se puede volver a administrar, no se puede hacer nada, quedó así congelado ad eternum, o sea que eternamente es así, ya está embargado. Por eso vemos hoy, como el sistema sabe que está embargado, están tratando de crear otra jurisdicción, otro contrato social, otro acuerdo, ¿no? Y para la aceptación de este acuerdo, te dicen, bueno, vos demostrame que aceptás el acuerdo que yo te pongo. Entonces ponete una pichicata y estarías aceptando eso. Fíjate que en Argentina, a quien se pichicatea, te digo así de forma un sí, sí, poco sí, sí, clave, sí. quien se pichicatea tiene un número, le dan, que se llama número de ciudadano, ¿sí?
que es muy probable que a la larga quieran reemplazar el número de DNI con ese número, ¿sí? Entonces, por decirte cómo ya van preparando todo. Por ejemplo, en agosto, en España, todos los documentos españoles que sean que hayan caducado o no, por ley, España decidió que están caducados. Entonces, para renovarlo, lo va a renovar la Unión Europea, ya no el país, ¿sí? O sea, están cediendo soberanía del país, ¿no? Que es en realidad una corporación. Bueno, esto sería, digamos, a grandes rasgos para que vayamos viendo cómo todo esto que fue hecho. Pensá que creo que fue en junio de 2013 que terminó el tiempo para que pudieran responder a todos los documentos de OPPT al último expuesto y que nadie respondió, entonces se cerró la administración. El Papa hizo una carta que se llamaba Motu Proprio, ¿sí? De la cual en la página del Vaticano solamente están las primeras 2 páginas, sino todo lo demás, donde en definitiva él se declara dueño del mundo, ¿sí? O sea, le dice, no, pero vos lo que estás diciendo no es mentira porque yo soy dueño del mundo. Pero mientras el Vaticano, que es una corporación, todos los países, todo es una corporación, está embargada. Solamente que para que tenga un efecto real, cada uno de nosotros tiene que actuar ese embargo, ¿sí? Porque no pueden romper el libre albedrío nuestro como en realidad tratan de hacer. Bueno, en realidad lo hacen con la coacción. Porque al final cuando vos vas a hacer, digamos, aplicar el símbolo de la aceptación del contrato nuevo que te quieren hacer, te piden que firmes y que aceptes vos, que vos seas el responsable, Claro, no ellos. claro. Aparte que tiene el escudo legal, el escudo, ¿no? Por daños y todo eso. Así que es muy claro lo que está pasando, ¿no? Si uno tiene la información, si uno no la tiene, es como que está perdido, ¿no? Claro, obviamente que esta información, que ya tiene su tiempo, ha sido celosamente fondeada, ¿no? Si era por vos y tantos otros exponentes que ahora están hablando de esto, nadie se entera. Parecería, ¿no?, que estamos en un momento en el cual hay muchas cosas que la gente no tiene que enterarse. Hay miedo a una conciencia nueva, hay miedo a un nuevo paradigma, hay miedo a aquel que duda del sistema. Ahora, yo no Sí sé y no, cómo... sí, no, porque mira, fíjate, si vos lo ves desde el punto de vista saliendo de todo, de a ver, todo lo que estamos nosotros adentro, vos ves que ellos están haciendo de todo, o sea, todo lo que hacen es para decirnos, mira, este sistema se acabó y vos te tenés que salir, tenés que crear lo nuevo, claro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, en Italia, que es uno de los peores países del mundo donde vivir ahora, yo viví 19 años en Italia, así que lo sé muy bien, estoy siempre en contacto, mi mujer es italiana, mis chicos también, en casa hablamos italiano, entonces, ahora estoy en Inglaterra, ¿sí? Pero bueno, lo que quiero decir es que en Italia, por ejemplo, si vos no tenés Green Pass, no pueden ni siquiera entrar al colectivo, ¿sí? Entonces la gente se está organizando, porque hay gente que necesita ir a trabajar a cierto horario, los chicos a la escuela, todo eso, y quien no tiene la pichicata no puede moverse. Entonces la gente está organizando con grupos Telegram para que, digamos, digamos, el que tiene el auto pone el auto, el otro le da unos manguitos y se organizan y viajan todos tranquilos sin depender del sistema, sin tomar el colectivo. Y, por ejemplo, los restaurantes, que es una cosa típica de Italia que todo el mundo va, tampoco podés entrar, podés comer afuera, pero si hace frío ahora en invierno es un bajón. Entonces la gente está organizando su restaurante en su casa, ¿entendés? Y se está recreando un mundo paralelo. Y como sabemos, aparte, que lo que la gente se está poniendo en la sangre es veneno, ¿sí? Y tarde o temprano esa gente va a ir, lamentablemente, si no logramos encontrar formas de limpiar esto, va a terminar yéndose de este plano, digamos así. Bueno, en realidad están casi haciéndonos un favor, porque si yo, por lo que veo, digamos, no digo todos, pero por lo menos 80% de la gente que está siguiendo toda esta información se despertó a raíz de las medidas que estuvieron aplicando. Si no, no hubieran hecho nada, hubieran seguido con su vida normal, ¿no? Entonces, nos están haciendo un favor realmente, para que cambiemos, evolucionemos, para que cambiemos nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, el malo tiene su rol, ¿sí? Y hace el rol del malo. Sí, me fue un segundo para que pongo para cargar. Dale, no hay, Está. Te había quedado sin bata. Sí, es tal cual. Ahora, yo coincido en eso, esa es una oportunidad histórica porque nos están llevando a un nivel de conciencia a la fuerza, o sea, acelerado, ¿no? Y bueno, el remanente que lo entienda va a estar listo para el próximo nivel. Ahora, exacto. volviendo un poco a OPPT,
para hacer un repaso, ¿desde qué momento los países fueron registrados como corporaciones y por qué pasó eso? Porque muchos habían escuchado ese tema y dicen, pero ¿y cómo puede ser que sea una corporación? La Argentina, por ejemplo. Bueno, Argentina, digamos, la SEC como registro se activó en 1934, ¿sí? Y empezó a funcionar internamente en Estados Unidos. Aparentemente Italia, por lo que sabemos, en el 33 se activó la SEC. En el 34 Italia ya entró en la SEC directamente. O sea que Mm. la Constitución nunca realmente tuvo valor en el caso de Italia, y cuando Italia perdió la guerra, que era un reino, hubo secretarios que viajaron a Washington DC para cambiar la titulación de Reino de Italia, Kingdom of Italy, a Italy Republic of. ¿Sí? Así que, bueno, eso, como sabemos desde Italia, que, bueno, digamos, hubo un muy grosso movimiento de OPPT desde Italia. Y, por ejemplo, sabemos que depende de cada país. Sabemos que en el 1950 más o menos se activó el código UCC, ¿sí? Y sabemos también que existe la ley 14.842, que si vos la buscás en internet va a estar, que es una ley argentina de 1959, donde Argentina se transforma en miembro de la Corporación Financiera Internacional, que en este caso miembro es como decir, me registro bajo la jurisdicción de, Claro. ¿sí? Y donde, leyendo, yo tengo uno de los videos donde leemos esta ley, leyendo la ley vamos a ver que hay un punto donde dice, cada gobierno digamos, se va a aplicar, va a hacer una declaración donde acepta sin, digamos, sin limitaciones los dictámenes de esta corporación, ¿sí? Entonces ya hay una ley misma, o sea, por un lado está el registro en la SEC de Argentina, hay un número de registro y todo eso, o sea que lo podemos ver. Si vamos a la SEC con ese número de registro vamos a ver, hay dos números realmente, y a su vez de eso hay una ley aprobada por el Congreso donde la Argentina misma, digamos, se transforma en corporación supeditada al dictamen de un ente superior que decide, por lo menos por la parte económica, sobre Argentina, ¿sí? Donde en realidad, bueno, como habrá dicho Cristina en su momento, que dijo que un presidente tiene 30%, yo creo que por orgullo dijo 30%, pero yo creo que Claro. no llega ni a 10% de Wow. capacidad decisional que tiene. Hoy lo estamos Claro, viendo, porque ¿eh? Hoy lo estamos viendo claramente, ¿eh? sí, y aparte si vos te pones a estudiar bien cómo es la evolución de Argentina y de otros países, vas a ver que en lo que es importante hay siempre un hilo constante que eh, no importa el gobierno que entre, ese hilo se mantiene siempre y va, digamos, desde que arrancó, sigue, procede y nadie lo para, ¿sí? Mm. Entonces, lo que es realmente importante, hay alguien que desde arriba dice que es lo que hay que hacer y lo tienen que hacer, punto. Y después tendrán decisiones del 10%, cosas menores, cosas locales, que no tienen ninguna influencia en el panorama mundial. Y después lo otro es ser actores, porque los políticos realmente son solo actores, de hacer ver como que son ineptos, que son incapaces, pero en realidad son muy capaces de hacer, porque hacen lo que les dicen que tienen que hacer y además hacen como que no son capaces de hacer lo que tendrían que hacer, ¿sí? Claro. Entonces, es toda una farsa, Y es encima, es un teatro. encima logran que la gente les reafirme a través del voto, ¿no? Porque es lo que vos me decías hoy. Ellos tratan de lograr que vos aceptes a través de la coacción, como sea. Y el sistema democrático es lo mismo. O sea, hacen lo que tienen ganas o lo que son mandados a hacer y luego cada 2 años reafirman que vos estás convalidando todo eso a través del voto. Bueno, yo no lo llamaría sistema democrático, sino sistema representativo feudal, ¿no? Bueno, como quieras. Que es o sea, la democracia nunca existió, así nomás te lo digo, nunca existió en la tierra la democracia, jamás, ni Mm. siquiera en la antigua Grecia, ¿sí? Donde en realidad era una élite la que aplicaba la democracia, las mujeres no votaban, los esclavos no votaban, o sea, no tenían ninguna participación política, obviamente todos los otros eran considerados ciudadanos, pero, o sea, en Atenas, donde surgió la democracia, donde los roles también estaban dados por pelotitas que caían y era todo hecho al azar,
pero no todos los ciudadanos tenían la posibilidad, o sea, no todos los que habitaban ese territorio tenían la posibilidad de participar a la parte política. O sea que en realidad nunca existió la democracia, y lo que nosotros tenemos no es democracia y nunca lo fue, ¿sí? O sea, nosotros llamamos democracia a algo que no es. Ese es el problema. Hay una manipulación lingüística, aparte en todo, donde creemos que es democracia, pero la democracia es el gobierno del pueblo, el gobierno de todos, demos, ¿no? Pero nosotros acá, en cambio, estamos teniendo uno que es representante de, ¿sí? Y que a su vez no tiene ni siquiera vínculo de mandato. O sea que una vez que nosotros lo votamos, en realidad hace lo que se le antoja, ¿no? Te dice que va a hacer lo que, pero en realidad no hay ningún vínculo de mandato, no hay algo que diga, solamente ellos esperan que vos lo apoyes, pero no, ellos no hacen un contrato con vos donde dicen, sí, yo voy a cumplir todo esto. No hay nada donde digan que van a hacer eso que está ahí. Y tampoco vos tenés la posibilidad de impedir que hagan otra cosa y decirle, bueno, ¿no está cumpliendo esto? Afuera, ¿no? Entonces, es todo una farsa, toda una, ¿no? Digamos que ahora estamos empezando a saber qué es, y justamente el recorrido, digamos, de OPPT, que OPPT es una acción en sí. Y después está todo lo que es el estudio y la labor que tiene que ver con lo que es entender la ley natural, entender lo que es la propia responsabilidad individual ilimitada, entender cómo lidiar con algunas cosas del sistema, que a medida que vamos avanzando vamos creando procesos, documentos y acciones para poder, digamos, frenar todo lo que hacen. Y bueno, digamos, en realidad el objetivo es una ampliación de la conciencia. El objetivo no es seguir haciendo documentos y viviendo de documentos. El documento es útil en esta parte esa fase de transición, porque el sistema se comunica a través de documentos, reconoce los documentos y podemos comunicar y contrastar a través de documentos. Pero el objetivo final es ser libres. Y Claro. libre significa, pero libres, pero a raíz de la conciencia que se desarrolla, ¿no? Entonces sí, es también un esfuerzo individual de ponerse ahí y ir también dejando todo lo que arrastramos como digamos, programación que tenemos, ¿no? De ir delegando. Porque en definitiva, estamos en esta situación porque fuimos delegando absolutamente todo. Delegamos la salud a un médico, ¿sí? Nadie sabe nada de cómo curarse a sí mismo. Delegamos la administración a payasos irresponsables. Delegamos la seguridad a la policía. Delegamos, o sea, todo está delegado a otros, ¿sí? Y a medida que vamos delegando, el sistema va incorporando. Claro. Justamente ahora se está transformando en un sistema socialista, donde es el Estado el que hace todo, y vos simplemente tenés solamente que hacer lo que te dice el Estado, porque delegaste absolutamente todo al Estado, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que están tratando de crear. OPPT viene a poner al ser vivo como protagonista. Decirle, mira, vos tenés la posibilidad, legalmente y energéticamente después, me imagino, de decirle al sistema, yo no pertenezco acá, renuncio, no te reconozco como autoridad y empiezo mi camino, o te voy usando de acuerdo a mis conveniencias. Sería algo así, ¿no? Sí, 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 más que legal, legítimamente. Hay una diferencia entre legal y legítimo. Ajá. Legal es lo que corresponde al sistema de ley positiva. Legítimo es lo que corresponde a la ley natural, ¿sí? Bien. Hay una neta distinción entre las dos, ¿no? O sea que nosotros en realidad nos ponemos en una posición preestatal y prejurídica, sea el Estado, ¿sí? Que la ley derivan del hombre vivo, derivan de nosotros. Entonces nosotros nos ponemos en una posición que es precedente a eso, ¿sí? Con las declaraciones que hacemos, y a su vez, porque bueno, ahora podríamos hablar un poco de lo que es la ficción jurídica, ¿sí? Que se crea en el momento del certificado de nacimiento. Si uno ve todos los documentos que uno tiene, si vos agarrás cualquier documento tuyo, vas a ver que los documentos están escritos en mayúsculas, ¿no? Todo en mayúsculas, ¿sí? Eso también deriva del derecho romano antiguo, y eso se llama diminutio capitis máxima, o sea, la máxima disminución de tu cabeza, o sea, de tus derechos, ¿sí? Y bueno, entonces está diminutio capitis máxima, media y mínima, ¿sí? Esto era regulado por el pater familias, que era el dueño del famulus. El famulus es un grupo de esclavos, ¿sí? Por eso también tenemos apellido. Nuestro apellido es el nombre del famulus, ¿sí? El nombre del grupo de esclavos hambrientos. Por ejemplo, famélico viene de famulus, ¿no?
Y por eso digamos, el Papa dice, sí, porque la familia cristiana, ellos saben de lo que están diciendo el grupo de esclavos, digamos, del cristianismo, ¿no? Nuestro grupo de esclavos. Entonces, ellos saben, hasta antes de ayer hablaban latín en la misa, así que todos los curas de una cierta edad conocen perfectamente el latín y saben qué significa famulus y qué significa familia. No lo dicen pensando en el clan o pensando en la estirpe, ¿sí? Y una demostración de esto es que los nobles no tienen apellido. O sea, tienen varios nombres, pero no apellidos, ¿sí? El rey Carlos de España tiene, digamos, su apellido es solo donde está el castillo, como la Isabel de Windsor. Windsor es donde tiene, digamos, su castillo habitual, pero no es el apellido real, ¿sí? Antes era Brandeburgo-Gotha, porque estaba ahí, pero no es el apellido, ¿sí? Tiene varios nombres. Yo tuve una novia noble y tenía 20 y pico de nombres y no tenía apellido, ¿sí? Así que lo sé, y Tana, así que por eso te lo puedo decir. Y ella me lo contó ya en su momento cuando yo no sabía todos estos detalles, ¿no? Dije, pero qué raro. No, yo no tengo, mira, y me mostró una vez la lista de todos los nombres que tiene, Ah, mirá que vos. tenía, así que imagínate. Entonces, por eso te digo, nosotros estamos engañados lingüísticamente desde todo. Y cuando vos nacés, lo que vos haces es crear un certificado de nacimiento, ¿sí? Que es, en realidad, estás registrando tu nombre, no el nombre real del bambino, del niño, no el nombre real, sino digamos, un nombre, una representación del nombre, porque está escrito en mayúsculas, ¿sí? Y entonces, con esa representación, el Estado dice, bueno, ponelo bajo este registro, y yo a partir de ese registro creo la ficción jurídica, o sea, creo una serie de documentos, ¿sí? Que después te pido que vos te identifiques con esos documentos, ¿sí? Entonces, antes de OPPT, lo que pasaba es que quien hacía el camino de la soberanía individual, se llamaba, tenía un montón de problemas porque no podía utilizar los documentos del sistema, porque el sistema, digamos, a raíz del certificado de nacimiento, crea un trust, porque es un trust al final, con ese certificado de nacimiento, crea un trust donde son propietarios de la ficción jurídica. O sea, vos podés poner adentro lo que quieras, cualquier nombre, pero digamos en la caja donde vos pones ese nombre es propiedad de ellos, tienen el copyright, o tenían el copyright, ¿sí? Entonces, cuando vos querías hacer cualquier tipo de acción, ellos te decían, o te asocias con la ficción jurídica, o si no te asocias no lo puedes usar porque yo tengo el copyright. Entonces mucha gente con la soberanía individual tenía muchas complicaciones porque a veces tenía que hacer acciones, ¿no? Y no podía, o tenía que hacer cosas banales de todos los días, no podía porque estaba completamente afuera del sistema, ¿sí? En cambio, desde la acción de OPPT, como el sistema está embargado, no pueden reclamar tener el copyright de la ficción jurídica. Entonces, nosotros que somos el disponente de la ficción jurídica, ¿sí? De ese nombre y apellido en mayúsculas, ellos son los administradores, ¿sí? Y nosotros a su vez seríamos los beneficiarios de esa ficción jurídica, ¿sí? Entonces, antes de la acción de OPPT, no se podía beneficiar de eso si siendo, a su vez, declarándose hombre vivo, ¿sí? O eras hombre vivo o era ficción jurídica. Y siendo ficción jurídica, sos un esclavo. Y desde el momento que la usabas, cagaste. En cambio ahora, con la acción de OPPT nos permite seguir utilizando los elementos del sistema, pero si nos traen perjuicio, entonces nos declaramos hombre vivo, disponente, beneficiario y agente autorizado de la ficción jurídica, ¿sí? Porque no somos el dueño, no podemos declararnos los dueños, porque vos no podés generar, por ejemplo, un pasaporte argentino, ¿no? Es solo el dueño lo puede generar. Ellos serían los dueños, pero nosotros somos los beneficiarios y agente autorizado. O sea, la podemos utilizar y nadie puede decir que no estamos autorizados a utilizarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen forma de reclamar legalmente, en este caso, que ellos tienen el copyright de la ficción jurídica, ¿sí? No pueden. ¿Por qué? Gracias al embargo de OPPT. Entonces, nosotros podemos seguir utilizando las cosas. Si nos trae un perjuicio, bueno, con ese perjuicio yo me declaro hombre vivo y te digo, mira, esto no lo puedes hacer, yo no me asocio a la ficción jurídica y basta. Te digo, tenemos casos hasta de policías que están en actividad y están actuando el hombre vivo en ciertas situaciones donde a ellos internamente, por
mecanismos de ellos le crean perjuicios y hacen generan una documentación específica para su caso, creada por ellos, la comunican al fiscal y le dicen, por ejemplo, bueno, tenemos un caso de un policía que está muy activo y que, por ejemplo, es perito, y lo llaman en ciertas situaciones para testimoniar, y a veces les crean problemas porque dicen que su peritaje podría ser no correcto, podría ser así. Bueno, él lo que hizo fue decir, mira, a mí no me llamen nunca más, porque yo soy el hombre vivo, esto me trae un perjuicio, hizo su comunicación al fiscal, al juez, basta, se acabó, y sigue siendo policía y nadie le dice nada. Nadie lo obliga a presentarse, digamos, en una causa para sostener su peritaje. El peritaje está ahí, está todo definido, y eso es, basta. Aparte que cuando te llaman a declarar, siendo policía, te explico porque en realidad te sacan el título de policía y te hacen declarar como ciudadano. Te dicen, vos sos el ciudadano tanto con DNI tanto. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el punto de vista estructural del sistema, el juez y el policía tienen el mismo nivel dentro del ente, ¿sí? Porque el juez define lo que está en la ley y fuera de la ley, y el policía es quien aplica eso, pero podría crear un conflicto entre los dos, depende del rango también del policía, ¿sí? Del año y del tiempo que esté adentro de la fuerza y lo que esté haciendo y las responsabilidades que tenga, se podría crear un conflicto. Entonces, para evitar eso, le sacan el cargo de policía y lo transforman en ciudadano. Siendo ciudadano, el juez está arriba, el ciudadano está abajo, ¿sí? O sea, por eso te digo que el sistema aplica a rajatabla sus mecanismos. No lo hace así más o menos, porque no, lo aplican de forma taxativa, sin ningún tipo de duda ni nada. Lo que pasa es que nosotros no sabemos esos procesos, no sabemos cómo funcionan, y entonces uno va como policía y termina siendo ciudadano, pero al mismo tiempo está sosteniendo o defendiendo algo que hizo con su rol de policía, pero de la posición de ciudadano, que está indefenso respecto al juez. ¿Entendés? Donde teóricamente mismo la fuerza tampoco podría defenderlo respecto a un juez. ¿Entendés? Como todo un mecanismo delirante, en realidad de esclavitud, ¿sí? Teniendo en cuenta, Alejandro, hoy, mira, acá en Argentina, a partir del 1 de enero, y acá en Santa Fe, a partir del día 21, se puso en actividad el pasaporte sanitario, el mismo que tienen ustedes allá, o tenían en Italia, Sí. porque estuviste en Italia nada más. Tienen. Yo no estoy en Inglaterra y todavía no está, pero en Italia todavía está. Lo tienen. Sí. Y OPPT brinda las herramientas también, porque me ha llegado en varias oportunidades un carnet de OPPT que recluta algunas cuestiones argentinas y también, bueno, tal QR y demás. Vos hablás de la excepción de vacuna. Exactamente. Bueno, ese, por ejemplo, lo hicimos para quien no está o sea, para todos, para quien está en OPPT y quien no. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros sabemos que el sistema está embargado, pero no podemos pretender que, o sea, en realidad, ¿con quién estamos interactuando generalmente? No con un juez que sabe, ¿sí? Bien. O sea, tenemos casos de situaciones legales graves donde, creando documentos de falta de jurisdicción, porque si vos sos un hombre vivo y no te asociás con la ficción jurídica, o sea, te lo explico desde arriba para entenderlo de abajo. Dale. Cuando nosotros interactuamos con alguien que sabe de ley y le cantamos la posta, paran. O sea, automáticamente paran. ¿Por qué? Porque saben que no pueden proceder, ¿sí? Te digo más, existe otra cosa aparte del número de la SEC, existe el número DUNS, ¿sí? DUNS, que es un registro de empresas mundiales, y todos los entes de Argentina, absolutamente todos, el Ministerio de Salud, Hacienda, el Ministerio de Justicia, la Policía, todos tienen número DUNS. Eso significa que son empresas privadas, ¿sí? Y te cuento esto ¿por qué? Porque un juez, un abogado en España, sabiendo esto, logró destituir a un juez diciéndole, ni siquiera haciendo PPT, diciéndole, es uno que colabora con nosotros y bueno, y con informaciones, intercambiamos varias informaciones y cosas, diciéndole que él no puede juzgar a un ciudadano porque es una empresa privada escrita en DUNS y él es representante de una empresa privada. Le mandó eso 3 veces, ¿sí? No fue contrastado, hizo esto público y el juzgado lo tuvo que echar al juez.
Él después de haber hecho eso se escapó porque lo perseguían, le mandaron a la policía prácticamente a masacrarlo y se escapó. Se fue a Portugal y después de ahí se fue a Bélgica y ahora tiene asilo político en Bruselas, ¿sí? Por decirte. Pero, o sea, cuando interactuamos con alguien que sabe, o con gente que sabe de ley, que sabe cómo es todo esto, paran. Pero nosotros interactuamos con un empleado que está en la caja del supermercado, que no entiende nada, ni siquiera logra entender que, digamos, en la jerarquía de leyes, ¿no? Que rige, digamos, teóricamente regiría un país, están los decretos internacionales, los acuerdos internacionales, después están las constituciones, ¿sí? O sea, que un acuerdo internacional tiene valor mayor que la constitución misma de un país, ¿sí? Y justamente eso es lo que hicieron a pelo, por ejemplo, con la OMS para imponer ciertas cosas, ¿sí? La Declaración de Derechos Humanos teóricamente tiene más valor que la Constitución argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hizo un acuerdo y se estableció así, y los países lo establecieron. Entonces, lo que estaremos haciendo con esta tarjeta en especial es usar este mecanismo, donde le decimos, mira, yo estoy exento, acá está mi foto, mi autógrafo, mi sello como hombre vivo, pero yo te estoy, y esto lo puede aplicar cualquiera, mismo que no esté autodeterminado, que no haya hecho su declaración de hombre vivo, que no haya hecho nada, puede también aplicarlo. ¿Por qué? Porque, digamos, el que no sabe de ley sabe que existe una constitución, sabe que existen acuerdos internacionales, sabe que existen leyes penales y de varios tipos, y el último nivel de ley son los decretos administrativos, ¿sí? Que si no son transformados en ley, no son ley y caducan. Entonces, todo lo que el presidente diga como decreto no es una ley, es solo un decreto del presidente. ¿Cómo se dice en Argentina? Sí, un decreto. Como que tiene una sigla, ¿no? Sí, decreto. Sí, sí, ese decreto. No sé ahora, pero sí, acá Bueno, el presidente que tenemos, de que arrancó está a decretazo, digamos. claro, pero ¿por qué? Porque ellos saben que todo está amargado, que no tiene valor. Ah, Entonces, te digo más, en el derecho internacional, cuando vos lo estudiás, ¿no? Te dicen que, digamos que en las jerarquías de cómo se constituye el derecho internacional, los usos y costumbres son la base del derecho internacional, que no es en el derecho positivo, ¿sí? Que está adentro, que legisla dentro de un país, digamos, ¿no? Siguiendo la lógica de los estados-nación, como nos presentaron, ¿no? Entonces vos tenés el derecho positivo, que está muy bien, o sea, tiene toda su lógica y está excelente, pero ellos tienen dos cositas. Uno, pueden interpretar la ley. El juez puede interpretar la ley, o sea, decide que una ley dice algo, pero yo la interpreto de esta forma y entonces puede ser hasta 180 grados respecto a lo que es la ley, ¿no? Ese es un truquito que usan, por un lado. Por otro, digamos que no está basada en digamos, una aceptación desde el punto de vista legislativo de quién genera las leyes, ¿sí? Y bueno, y una vez que está establecida, eso es. En cambio, el derecho internacional, como no hay un ente que diga se aplica esta ley, ¿sí? Cada país acepta acuerdos mutuos, pero si uno de los países rompe esa ley, el otro puede también romperla, porque se rompió un acuerdo internacional. No hay un ente que diga se cumple, bueno, existe el UCC que es superior, ¿no? Quien lo sabe lo puede aplicar, pero no sabiéndolo, como teóricamente tendría que ser, bueno, pero la base del derecho internacional son los usos y costumbres, que ni siquiera están estipulados como ley y como nada, como jerarquía de ley, no está estipulado como nada, pero es la base de la ley. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer decretos, hacer marketing de ese decreto, ¿no? Marketing terrorístico, y que la gente lo aplique. Entonces, después que hay un montón de hipocondríacos que tienen miedo de salir a la calle sin mascarilla, se transforma en uso y costumbre. Entonces se puede crear, desde el derecho internacional, se puede crear un nuevo, digamos, completo derecho internacional, porque el viejo se estaría dejando porque está embargado, ¿no? Estarían tratando de crear un nuevo derecho internacional donde contemplarían que la gente tiene que estar la mayor cantidad de tiempo en las interacciones recíprocas con tapabocas, ¿entendés? Porque es uso y costumbre. Entonces ellos saben lo que están haciendo, ¿sí? Y saben que está todo embargado y que no tiene valor. Y por eso
desesperadamente crean decretos constantemente que caducan cada cierto tiempo porque no se convierten en ley, porque no se pueden convertir en ley. Aparte de que está todo embargado, porque realmente son anticonstitucionales contra, digamos, todas las, digamos, toda la ley que está antes. O sea, eso contrasta absolutamente todo, hasta la lógica del más tonto contrasta. O sea, ¿entendés? Claro. Pero saben lo que están haciendo a nivel del proceso para generar después un nuevo código de derecho internacional. ¿Sí? Una vez que, pero obviamente no, es todo tan antinatural que ni siquiera van a poder hacerlo porque o sea, la naturaleza misma se revelaría a todo lo que haría, ¿no? Claro. O sea, ya estamos viendo, o sea, es una desesperación completa. Sabemos que tampoco pueden, digamos, obligar a aplicar estas reglas si no fuera porque hay gente que cree estas reglas, porque la policía misma ni siquiera está la cantidad de policías para poder hacer eso, y quien lo obliguen a vacunarse, como por ejemplo pasa en Italia, que tienen como casi el 40% de las fuerzas de policía que están suspendidas porque no se quisieron vacunar. Entonces no pueden obligar a nadie y lo que hacen es crear terrorismo para que el último orejón del tarro, que digamos que está ahí en una caja de un supermercado, sin faltar respeto, se sienta que tiene poder sobre cualquiera y decirle, vos no tenés la mascarilla, ahora yo te denuncio, ahora te obligo y te digo y te hago y vos tranquilamente decís, mira, esta es mi sección, acá está la firma, acá está la foto y estas son todas las leyes que me respaldan. Si vos seguís, yo tomo tu nombre y apellido, te denuncio por esto y después me presento con la denuncia por discriminación. Por ejemplo, nosotros podemos usar el sistema también, no es que no podemos usarlo. Claro. Vas a hacer la denuncia y después que te presentás con la denuncia, esa denuncia puede transformarse en una denuncia penal también, tranquilamente, porque nadie te puede discriminar por no tener un tapabocas o por no tener una pichicata, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros lo hacemos, el ignorante de ley, porque cree solamente a lo que dice la televisión, pero no sabe de ley, si le llega la denuncia y después se puede transformar en una denuncia penal, y después ahí se les puede complicar, y nosotros no necesitamos abogados y sabemos cómo proceder, aparte de forma extrajudicial también. Entonces, con todo eso, si cada uno que entiende esto con la tranquilidad de saber la ley, de saber hasta la ley de ellos, no solo la ley, ¿no? Saber todo lo que nos puede defender y pretender que se aplique, bueno, podríamos parar toda esta situación, ¿sí? Porque todo esto está pasando por la ignorancia y porque la gente que asumió el miedo de un virus, digamos, de algo que nunca fue encontrado, ¿no? Que nunca fue aislado, que digamos que está dictaminado por un test que también tiene 100% de falsos positivos, 100%, porque para que tenga efectividad, de hecho por el mismo creador, Gary Mullins, tendrían que hacerse máximo en situaciones ideales, aparte, de laboratorio, no en la calle, por cualquier lado, 25 ciclos, ¿sí? O sea, es como si yo agarro una fotocopia, meto una fotocopia, saco esa fotocopia, la paso de nuevo, saco otra. O sea, termina cualquier cosa. Claro. Podría llegar a hacer eso máximo 25 veces. Bueno, no existe un test que tenga menos de 35 ciclos. Entre 35 y 45 ciclos son los que se usan. Entonces, es completamente cualquiera. Pero la gente hipocondríaca, como cree que tiene algo, por esta resfriada, por lo menos tiene la pulmonía, o se le bajó por el estrés, por el miedo y por todo, se le bajaron las defensas y se te agarró cualquier cosa, y se trata, o sea, con la nada, porque ni siquiera hay una cura ni nada, sigue en su proceso de enfermedad, y bueno, y después te terminan, qué es lo que hicieron para matar gente, porque mataron a la gente, y bueno, los primeros culpables son los médicos, en realidad, los primeros responsables, no diría culpables, sino responsables son los médicos que no frenaron, y los órdenes, los colegios médicos, ¿no? Que obligan también a los médicos a no usar su propia cabeza, ¿sí? Si vemos, esto lo estuvieron preparando por años y años y años para llegar a esto, ¿sí? Lo prepararon, no es que por lo menos 50 años de preparación tiene, más otros 50 de ideación, porque la primera payasada
galáctica fue la gripe española, que fue otra payasada galáctica que el pueblo donde supuestamente se originó en Estados Unidos estaban todos muertos. El pueblo de al lado nadie tenía nada. Mm. ¿Entendés? Bueno, Y de repente de ahí el otro día, al otro día, había no sé cuántos infectados en la India, ¿sí? Que es el país donde la gente se muere solamente por cortarse con clavo. O sea, sí, sí, sí. imagínate 100 años atrás. O sea, ¿entendés? Es cualquier cosa. Pero Sí. casualmente el abuelo del gato, el gato Bill, Mm. eh, estaba también gestionando esa situación junto con los Mm. Rockefeller. Así que siempre se repiten, lo tiene bien estudiado, ¿no? El abuelo Mm. estaba ahí. O sea, Ahora, me queda pensando algo, ¿viste? Porque toda esta trama internacional, ya cualquiera que se metió en estos tiempos a intentar entender todo lo que está pasando, terminamos nombrando los mismos tipos por ahí arriba, o recién nombrabas uno. Eh, ujú. si la Argentina y los países son una corporación, vos como corporación tenés que tener una garantía de algo para poder existir. A ver, ¿qué te quiero decir? Los, los, ciudad- ¿Cuál los cuál es la ciudadanos, garantía? los Entonces que no, ciudadanos. entonces que no nos llame la atención que si el que tiene mayor porcentaje de esa corporación dice necesito menos ciudadanos, la corporación tiene que sacarse los ciudadanos de encima. Así es, exactamente así. Mira, a través del certificado de nacimiento crean un bond. Pero, o sea, primero crean un collateral. O sea, crean 3 documentos, ¿no? Tenés tu certificado de nacimiento, ¿no? Ujú. De ellos de ahí crean un collateral. O sea, crean un documento que está asociado a ese documento. De ese collateral crean el bond, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos no podés acceder así directamente de tu certificado de nacimiento al bond, ¿sí? Crean un mecanismo para que los números no coincidan y vos nunca llegues a acceder. Aparte de eso, el bond ese, que muchos cuando entran a la autodeterminación dicen, yo quiero reclamar mi bond porque es mío, me pertenece, que surge de un valor de $2 millones para un ciudadano occidental medio, ¿sí? Y a medida que vas haciendo tu vida aumenta, también es vendido e intercambiado en, digamos, en ciertos mercados de la bolsa, ¿sí? Bueno, ahora lo que era importante era que para ellos, como corporaciones, era importante tener mano de obra, ¿sí? Para hacer todo lo que había falta hacer. Pero ahora, como van a sustituir la mano de obra humana con mano de obra, digamos, artificial, robot y todo lo que sería proceso de inteligencia artificial, ahora se están interesando en la Tierra, ¿sí? Y no más en el humano. Entonces hay humanos que son useless eaters, ¿sí? Como alguno dijo de esto del Foro Económico Mundial. O sea, comedores inútiles, ¿sí? Mm. Gente que está ahí, come y es inútil, porque para ellos ya no tiene ningún sentido tenerlos vivos, y entonces justamente lo que están actuando es una eliminación masiva, desde su punto de vista. Desde nuestro punto de vista también hay que entender, si nos ponemos más allá de todo, que hay gente que no está preparada para un mundo donde cada uno es responsable de sí mismo, donde cada uno, digamos, aplica la ley natural como tiene que ser, donde cada uno hace un acuerdo en honor con el otro y lo cumple. O sea, hay gente que no está preparada para eso, entonces no puede acceder a lo que viene. Entonces los malos tienen que hacer su rol de malo y matar gente, en definitiva, ¿sí? Eh, Eso es y bueno, y Mm. lo único que en realidad nos puede salvar es el cambio de conciencia de cada uno, ¿sí? Y a medida que vayamos haciendo esto, vamos a ver eh, que nadie te va a impedir de hacer, digamos, de vivir tu vida casi, casi normal. Obviamente ahí va a haber un proceso todavía de malestar, están desesperados, así que los últimos meses de desesperación, pero después va a explotar todo, va a explotar todo porque son crímenes muy graves los que están cometiendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una posible colaboración con la Corte Internacional de Common Law para hacer una causa mundial donde cada uno como hombre vivo se ponga desde esa posición de todo el mundo y agarrar un político por país y hacer una causa de ese político específico, ¿sí? Todavía estamos en tratativas y entendiendo cómo podría ser o sea, este tipo de causa, pero esta corte de Common Law es una corte de hombres vivos, ¿sí? Hay Ujú. 12, digamos, jurados, ¿sí? No hay un juez que dictamina nada, sino 12 hombres vivos que, bueno, una vez que dan su veredicto, ese veredicto es inapelable y es no solo al cargo de ficción jurídica de este individuo, sino también al hombre vivo que está haciendo esto. O sea que con ese veredicto nosotros podemos actuar, por ejemplo, algunos de los procesos extrajudiciales que tenemos desarrollados también,
para obligar al sistema a actuar la aplicación de la ley, ¿sí? Te explico porque paralelamente fuimos desarrollando procesos que no son de OPPT, pero que sirven para ir actuando, ¿no? Por ejemplo, empezamos con las hipotecas, ¿sí? Y obviamente para poder actuar esto, digo ya antes que alguno diga, yo quiero. O sea, tenés que hacer todo el proceso de autodeterminación, ponerte a estudiar, porque una vez que vos aplicás esto es un proceso extrajudicial, no es un documento que mandás. Que si vos no sabés sostener, no va a funcionar, obviamente. Así que ponerse a estudiar, lamentablemente. Hay que ponerse ahí con paciencia, comunicarse con los que ya aplicaron, con los que ya tienen resultados, porque tenemos varios que ya tienen resultados, y bueno, y ir entendiendo cómo se procede, y después procede uno en su propia responsabilidad. No hay abogado, no hay nadie que venga a interceder por vos. Vos actuás desde tu posición de hombre vivo, ¿sí? Y podés tener distintos tipos de coacción, pueden hacer distintos tipos de presiones para hacerte asustar, vos tenés que estar listo para responder a eso, ¿sí? Entonces, de antemano doy la advertencia, ¿no? Entonces, este proceso es un documento donde nosotros, una vez declarados hombre vivo, o sea, cuando vos sos la ficción jurídica, vos tenés capacidad jurídica, ¿sí? Que parece muy lindo como palabra, y en la escuela de Derecho te dicen que capacidad jurídica y personalidad jurídica son lo mismo. En realidad, no. Capacidad jurídica es la capacidad de aceptar un contrato, entre otras cosas, ¿no? Personalidad jurídica es capacidad de modificar un contrato de forma unidireccional. Entonces, si vos sos una ficción jurídica, no podés modificar, no podés hacer una contrapropuesta al banco y decirle, mirá, vos me estás haciendo pagar una cosa que en realidad es ilegal, es un fraude, porque el dinero se crea en el momento en que yo pongo la firma. Ellos consideran la firma como hombre vivo, y con ese documento, por ejemplo, este abogado que trabajó en finanzas y trabajó con sheicos de Medio Oriente, me comentaba que en algunos bancos él vio personalmente cómo agarraban ese documento firmado para alguien que hacía una hipoteca, lo llevaban a otras sucursales y hacían, lo multiplicaban por 16 veces, 26 veces. Ahora parece que hasta 1000 veces lo hacen. O sea, yo agarro este documento y con eso pongo los números de la plata, yo te presto 100.000, bueno, 100.000 anoto en la computadora, y ya el hombre vivo creó 100.000. No el banco, vos lo creaste, ¿sí? Pero después te dicen, vos me debes 100.000. Que acabaste de crear vos. Claro, Eso es un fraude, eso es un fraude. Después agarran ese papel encima y lo llevan a otra sucursal y dicen, acá hay 100.000, bueno, generemos 100.000, como si vos estuvieras pidiendo préstamo a todos esos bancos, ¿sí? Y lo hacen en un montón de sucursales al mismo tiempo. Entonces generan millones gracias a un documento que firmaste vos como hombre vivo, ¿sí? Entonces yo te estoy reclamando a vos que me devuelvas algo que en realidad es mío, porque lo creé yo, es un fraude, ¿sí? Bueno, nosotros generamos este documento que es un contracontrato donde ellos tendrían que demostrar, se llama ACB, aceptación condicional por valor, tendrían que demostrar todo eso. Si nosotros decimos, mira, yo estoy contento de pagar la hipoteca, pero vos me tenés que mostrar todo esto que yo te digo. Si no estás en grado de demostrar, considero que lo que vos pretendés que yo haga es un fraude, y entonces yo no voy a proceder a seguir pagando, ¿sí? Inicialmente hicimos esto, y después dijimos, bueno, pero hay que hacer algo más, porque quedaba como medio monco. Entonces desarrollamos, al principio lo llamamos sentencia, pero una sentencia puede ser dada solo por un juez. Entonces la llamamos resolución firme, donde les ponemos, porque nosotros hablamos del hombre vivo, pero quien recibe está siguiendo un rol dentro del sistema, ¿sí? Con la ficción jurídica. Entonces, a ese rol dentro del sistema, como él se asocia al rol, si es el gerente del banco, por ejemplo, está asociado al rol de gerente de banco, que está dado por el sistema. Entonces, a él se le aplican las leyes del sistema, ¿sí? Entonces, es un documento de jurisdicción mixta, donde nosotros decimos todos los crímenes bajo su jurisdicción que estarían cometiendo. ¿Eso por qué? Porque después pedimos la aplicación de esas leyes al sistema mismo, ¿sí? Entonces nosotros decimos, mira, estamos afuera del sistema, pero vos no cumplís ni siquiera tus leyes, porque vos estás haciendo un fraude. Entonces fraude, este crimen, este otro, ahí metemos la resolución firme que también comunicamos, por ejemplo, al gerente del banco, y si sigue sin responder, por ejemplo, esto ya tenemos casos y ya gente lo hizo, y ya gente no está pagando su hipoteca, y nadie le está pidiendo que paguen, y no está pasando absolutamente nada, pero como nosotros queremos también que nos devuelvan el título de propiedad y el libre deuda, ¿sí?
Entonces seguimos procediendo. Entonces desde ahí se crea una carta de documento que se manda, y con esos 3 documentos podemos ir a un fiscal y decirle al fiscal, bueno, esta es la ley, como hacen ellos, ¿no? Ellos tienen ya un proceso extrajudicial, ¿no? Cuando vos incumplís ciertas leyes, una vez que está demostrado que vos no cumplís esas leyes, se puede pedir, digamos, la acción del fiscal. El fiscal firma y dice, sí, no está cumpliendo las leyes, yo veo que es verdad. Bueno, la policía actúa. Entonces, hacemos lo mismo nosotros. Vamos al fiscal, le decimos, mire, acá tenemos esto, comunicamos, esperamos 28 días, no respondió, esperamos 15 días, no respondió, esperamos otros 5 días, no respondió. Estos 3 documentos, cada uno de ellos no fue respondido, no fue contrastado, quiere decir que esto que estamos diciendo acá es verdad, o sea, es ley. Entonces usted constate que esto es ley y entonces aplique la ley. Y aparte de eso, hacemos apelo al juramento, porque el fiscal, el policía y todos estos entes tienen un juramento para ser parte de un rol, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un juramento, el juramento se puede hacer solamente y únicamente como hombre vivo. En el momento en que vos haces un juramento, sos un hombre vivo. Y si vos jurás actuar un cargo público, ese cargo público, como es ley estatuaria, ¿sí? Estatuaria y constitucional, ¿sí? Es ley de declaración, entonces está supeditado a la voluntad del hombre vivo. O sea que el hombre vivo, legítimamente, no legalmente, legítimamente puede pedir la aplicación del juramento, que en este caso es la aplicación de la ley. Y no pueden decir que no, porque aparte de una ley, que si el fiscal no aplica la ley, se denuncia y tiene su castigo también. Entonces no se pueden oponer a la aplicación de la ley. O sea, la misma cárcel en la cual ellos nos metieron, la usamos nosotros contra ellos. Es ¿Sí? como Y la esto es lo que ley, estamos haciendo. es como un karma. Vos sabés que, Alejandro, yo te voy escuchando y es tremendo porque algo está pasando, mi hermano. Vos ves que hay astrólogos que hablan de que se caen los velos, que se rompe todo, que quedan unos meses, que se cae el velo de la justicia, que se cae la política. Y yo te escucho a vos hablar de la parte legítima y me está diciendo lo mismo, y lo mismo que me dice otro tipo que a lo mejor hablamos en la radio, que es calanizador, y ve exactamente lo mismo, y todo nos está llevando ahora a eso, ¿no? A un crack del sistema y todos terminan diciendo, bueno, lo ideal y a donde tenemos que ir a la autogobernanza. Lo que me está diciendo vos, hermano, de la parte legítima. Claro, O sea, así claro, pero que, lo que claro, pasa es claro. que todos los que hablan, al mismo Nicolás Moraz, que yo sigo y me encanta y muy erudito, pero les falta la parte técnica, porque él lo escuché varias veces decir, no, porque hay que oponerse a las leyes, a lo que es, y, por ejemplo, no pagar impuestos. Pero si vos no pagás impuestos, si no tenés cómo defenderte técnicamente, van a venir y te sacan la casa. Claro. Entonces no podés decir, sí, yo me pongo con mi vecino y el otro vecino, y entonces ahí sería asociación digamos, con base terrorística y te pueden atacar también. Entonces, si vos no sabés técnicamente cómo hacer, entonces hay que salir de la jurisdicción, hay que aplicar la ley natural, hay que hacer todo esto, hay que entender todo esto y saber con tranquilidad cómo interactuar también con las eventuales fuerzas que pueden llegar a venir, que también ellos en realidad están entre la espada y la pared, porque por juramento tienen que hacer lo que decimos nosotros, ¿sí? Pero ellos también siguen creyendo que hay una jerarquía de mando y que ellos tienen que, digamos, hacer lo que le dice el político, ¿no? Por su jerarquía que ellos tienen, cuando en realidad, cuando después ellos actúan, si actúan contra un hombre vivo, por ejemplo, estarían, digamos, cometiendo un crimen, ¿sí? Si tocan a un hombre vivo, cometen un crimen. Y la fuerza, como está embargada, no los puede defender. Están solos. Entonces tendrían que responder en sólido, se llama, ¿sí? Cuando hacen una acción contra un hombre vivo. Es distinto hacer una acción contra un ciudadano, ¿sí? Porque el ciudadano acepta y generalmente la policía siempre se asegura de que vos te asocies con la ficción jurídica también. Por ejemplo, te piden una identificación y entonces te dicen, este es tu DNI, que aparte recomiendo nunca dar en la mano tus documentos, siempre mostrar y nunca dar ningún documento, porque no se tiene que dar ningún documento a ninguna fuerza, se pueden mostrar y no se pueden dar, o sea, no se tienen que dar. Nosotros tenemos la mala costumbre de darlos, no darlos, y entonces ellos dicen, ustedes, por ejemplo, con el caso de Arriaga, que nosotros fue una de las primeras acciones que tratamos de hacer,
y que, bueno, no pudimos porque él no se declaró hombre vivo y porque firmó el contrato, en el sentido que la policía vino, se presentó en Rosario un cierto grupo de policías con un mandato del juez. Y el policía, antes de hacer cualquier cosa, antes de tocarlo, antes de impedirlo, antes de decirle nada, le dijo, ¿usted, Mariano Arriaga? Él dijo, sí. Tenía el documento con escrito en mayúscula. Él no le dijo, ¿cómo está escrito? ¿En mayúscula o en minúscula? No le dijo nada. Le dijo, ¿usted, Mariano Arriaga? Sí. ¿Usted DNI tanto? Sí. ¿Usted tiene tanta edad? Sí. ¿Usted nació a tal fecha? Sí. ¿Nació en tal lugar? Sí. O sea, eso es un contrato. Él aceptó el contrato y entonces se declaró ciudadano, o se declaró bajo la jurisdicción del sistema, bajo la jurisdicción de la ficción jurídica, y entonces ya Claro. está. Pero ¿Y si, cómo, si Ale, y yo, claro, para poner un ejemplo práctico, porque el caso de Mariana Arriaga, bueno, lo conoce todo el país, ¿no? ¿Cómo claro. debería haber actuado Mariano ahí en una situación similar como esa, por ejemplo? Bueno, como esa le tenía que decir, usted Mariana Arriaga, y él le dice, ¿cómo está escrito ese, ese, ese nombre? Y él le está escrito en mayúsculo. ¿Mayúscula? Sí, le dice el policía. Ah, no, no soy yo. Yo soy Mariano, de la descendencia Arriaga, pero no soy ese que está escrito ahí. Lo siento. Usted está buscando el ente equivocado. Yo soy un ser vivo y esa es una entidad ficticia. No soy yo. Lo Mm, lamento. No te pueden tocar, porque vos sabés claramente, y si lo hacen, te están llevando contra tu voluntad y están cometiendo el crimen de rapto, te están raptando. ¿Sí? Entonces, desde ese momento, si lo hubieran raptado, puesto en la cárcel, todos los autodeterminados del mundo que nosotros hubieran hecho un documento y ese documento le llovía a la comisaría porque en 12 horas teníamos el mail de comisario, el mail de todo, el mail del juez que preparamos, hicimos una comunicación, pero él no, declarándose hombre vivo, no podíamos proceder. ¿Sí? claro. También nos confrontamos con la gente española, con varios, hicimos una reunión, hicimos una acción muy fuerte, pero no podíamos proceder porque él no se declaró hombre vivo, entonces no estaba raptado, había firmado el contrato de ficción jurídica, ¿sí? Entonces, si te meten en la cárcel de esta forma, todos los autodeterminados del mundo hubieran hecho llover mail y te puedo asegurar que en 5 minutos salía, así Mm, nomás. Así nomás, en 5 minutos salía, ¿por qué? Porque estarían cometiendo un crimen, el policía que lo arrestó físicamente, el juez que dio la orden físicamente, ¿no? Y ese es un crimen penal, es mm, simple, y puede ser perseguido en cualquier corte internacional también, desde cualquier parte del mundo. mm. Y ahora, bueno, ahora tiene la sentencia que le dieron, que, bueno, nosotros tratamos de instruirlo y de hacer una acción para defenderse, porque él, declarándose fuera de jurisdicción como hombre vivo, automáticamente se Ese es terminaría todo. claro. Y que nosotros ya lo aplicamos aparte, ya tuvimos resultados. ¿Sí? Tenemos un caso de una señora que le querían sacar la casa, le dijeron, en tal día venimos con la policía, si usted nos desalojó, la echamos, la sacamos a la calle, tiramos todo y metemos la cosa y la casa, bueno, hicimos un documento y el juez tuvo que desestimar la causa, y la causa cayó, ¿sí? Pedida por el banco, o sea, no una causa así de... Mm. No, el banco quería apropiarse de la casa y con este documento de falta de jurisdicción cayó la causa. El juez se recalentó y buscó, claro, y dijo, pero estos hijos de mí, ¿cómo se creen? Ahora yo les voy a ver, les voy a mostrar. ¿Qué hizo? Buscó que en el 95 esta mujer había tenido una bancarrota y le armó otra causa igual, pero esta vez desde la posición del juez, ¿no? Desde el Estado mismo. Hicimos otro documento todavía más potente, con más definición, donde también le hacemos entender que si él procede, el próximo documento es directamente hacia él, donde lo destituimos de su cargo. O sea, se le hace entender, mostrándole el código DUNS del juzgado, o sea, como que es una empresa privada que no tiene ningún poder, ¿sí? Mostrándole el embargo, mostrándole todo y mostrándole que no tiene jurisdicción sobre una mujer viva. Y le dijeron, se tiene que presentar tal día, si no venimos a buscarla con la policía, qué sé yo. Ya pasó, creo que casi un mes de la fecha que se tenía que presentar, no apareció ningún policía a buscarla, ella no se presentó y todo está ahí trabado y esto está en jaque y no saben qué hacer. Mm. Y va a tener que, va a terminar que va a terminar cayendo la causa también porque no pueden proceder, porque no pueden demostrar tener jurisdicción. Justamente el próximo documento que estamos preparando, porque nosotros no queremos, o sea, si ellos proponen el pase sanitario, si ellos proponen
el barbijo. Y nosotros hacemos un documento para cada cosa. ¿Quién está guiando el diálogo? Claro, ustedes de allá. No, ellos. O sea, si el gobierno propone un PAS sanitario y nosotros Claro, hacemos un documento contra el PAS, sí, después proponen el barbijo, la vacunación sí. obligatoria, hacemos un documento contra la vacunación. O sea, ellos están guiando el Ah, claro, diálogo, ahora te ¿sí? entendí. Claro, que ellos te están llevando, Entonces, digamos, al. Exacto. y vos reaccionás, vos solamente reaccionás. En Claro, claro. cambio, como nosotros no, aparte de todo lo que ellos pretenden hacer, se aplica solamente y únicamente a quien se asocia a la ficción jurídica. Si vos no te asocias a la ficción jurídica, no pueden. No pueden obligarte a nada, no pueden decirte nada, no pueden hacer nada, ¿sí? Entonces, el documento que estamos desarrollando ahora es un documento de falta de jurisdicción. Bueno, en realidad es una proyección de yo soy, declaración y notificación de jurisdicción ius naturalis, así se llama. Bastante largo el título, pero es donde no esperamos ningún tipo de respuesta, donde no consideramos nada de lo que están haciendo, donde simplemente le volvemos a rebadir que somos hombres vivos, que ellos no tienen ningún tipo de jurisdicción por sobre nosotros, y que desde ese momento nosotros aplicamos la ley natural, y ellos no lo pueden impedir, no pueden hacer nada contra quien aplica la ley natural, porque Mm, estamos fuera de su jurisdicción, y se acabó. Y obviamente tenemos la declaración de hombre vivo, la declaración de responsabilidad delimitada, que fue lo que mandamos ayer, y bueno, entonces ahora estaremos desarrollando este nuevo documento, donde, o sea, todo lo que ellos propongan, nosotros estamos afuera de esa jurisdicción. claro. Estando afuera de esa jurisdicción no se aplica. Y te digo, tenemos ya la experiencia con las situaciones judiciales, ¿sí? Donde esta mujer en realidad no usó abogados, lo vuelvo a rebadir, usar el abogado para que se entienda, y por eso, por ejemplo, al principio de todo esto tuve varias charlas con el coronel Tamayo de Conuvive, que él también trató de hacer muchas acciones, me dijo, no, porque esta cosa del pase, esta cosa de la vacuna, y ellos hicieron acciones también en la Corte de la Haya, y me dijo, pero es increíble, no funciona. Le digo, claro que no funciona, porque es parte del sistema, ¿sí? El abogado, mira, todo esto viene desde el derecho canónico. Si vos te asociás a una ficción jurídica, en el derecho canónico está el crimen de interdictum, creo que es el 1300 y pico, ahora no me acuerdo el número exacto. Crimen de interdictum significa que vos te estás asociando con algo que no sos, ¿sí? Mm, O si no, te estás declarando incapaz, inútil, inhábil, ¿sí? Entonces, eso en el derecho canónico. Todo el sistema legal nuestro deriva del derecho canónico, ¿sí? Derivando del derecho canónico, la base de todo el sistema de derecho positivo es la ficción jurídica, ¿sí? Que si vos vas a leer bueno, en el diccionario de ley, dice ficción legal comúnmente aceptada. Esa es su definición. mm, Pero en realidad sería un personaje ficticio, una personaje de una obra literaria inventada por el sistema, donde dicen, este es el personaje ficticio de Minutio Capitis Máxima, ¿sí? Que tiene estas características, y vos como hombre de Dios, tenés que asociarte con este personaje. Si vos lo aceptás, entonces te asociás, pero aceptando eso, te estás declarando en crimen de interdictum por el código anterior, que donde no está dicho de forma explícita ahí, pero digamos, en el sistema legal actual está puesto de forma implícita. mm, Entonces, si yo uso un abogado, el advocate, ¿sí? O el attorney, que en el lenguaje inglés, bueno, significa, digamos, yendo a buscar todas las definiciones de abogado histórica, significa uno que mueve alrededor o un representante de alguien incapaz, ¿sí? Antiguamente nadie usaba el abogado. El abogado lo usaba cuando alguien realmente no entendía cómo defenderse, entonces alguien decía, bueno, yo te hago de abogado porque yo entiendo, pero no era una profesión, mm, ¿entendés? No existía la profesión de abogado. La profesión existe desde el momento en que se creó la ficción jurídica, ¿sí? Sin ficción jurídica no puede existir abogado. Y entonces por eso también los abogados están en crisis, porque en realidad su rol en realidad, si vos te presentas con el abogado, automáticamente te pones en estado de interdictum. Entonces te declaras incapaz, inútil, inhábil, y aparte te asocias a la ficción jurídica, o sea que está frito. mm, ¿Sí? Por eso toda acción que nosotros hacemos, mismo legales, aparte de no presentarse nunca físicamente, porque hacer eso es muy difícil, porque ellos tienen muchos mecanismos para obligarte a asociarte a la ficción jurídica, ¿sí?
por ejemplo, si vos entras a un juzgado en tu causa, solo el hecho de presentarte, ya estarías aceptando la ficción jurídica. Tú tenés que decir, yo estoy en visita especial. Después, si te dicen, se siente acá, estás aceptando la ficción jurídica. Entonces vos no tenés que ponerte donde te dice ellos. Si alguien te abre la puerta y te dice, pase, estás aceptando la ficción jurídica. O sea, tienen miles de años de hacer esto. Claro, ni hablar. Entonces, claro, entonces Mm. nosotros todo lo que hacemos es por correo y las respuestas pretendemos que sean por correo. Cualquier otro tipo de respuesta es considerada coacción y pueden ser perseguidos por eso también, o Mm. acoso. Entonces, bueno, y te digo, tenemos resultados. Mm. Obviamente esto va más allá de OPPT, ¿sí? OPPT realmente es solo la acción que embargó el sistema. Esto hay que entenderlo. Por otro lado están los documentos que redactó Heather para, digamos, para declararse hombre vivo y todos esos Mm. documentos que nosotros utilizamos para la declaración de hombre vivo, que tienen mucho poder cuántico, están escritos con mucha energía, son muy fuertes, muy potentes, y usamos esos documentos para informar al sistema en honor que desde ahora el contrato que ellos tenían como esclavo ya no vale, y nosotros ahora somos hombres vivos, ¿sí? Mm. Y vamos a actuar bajo nuestra propia responsabilidad. Entonces, bueno, y con todos esos conocimientos nosotros fuimos creando ahora otras cosas para ir lidiando con el sistema. Por ejemplo, esta cosa de las hipotecas, de ahí esta cosa de la, digamos, de la falta de jurisdicción, desde ahí, por ejemplo, toda la cuestión de, bueno, más adelante, vamos, como yo también tuve un problema personal con el auto y dije, ah, sí, bueno, ahora voy a hacer un movimiento mundial para sacar el auto del registro, ¿sí? Mm. Si vos tenés un auto, claro, si tu auto es tuyo, si vos sos el dueño, ¿por qué tenés que pagar un impuesto del Mm. auto? Porque no es tuyo. Claro, Porque vos sos el titular del auto. Por ejemplo, en Inglaterra se llama Register Keeper, el que tiene el registro. claro. O sea, en el Sí, sí, sí. documento te llaman Register Keeper, no te llaman dueño, ¿sí? El dueño no sos vos, son ellos. ¿Y por qué? Porque vos lo pusiste dentro del registro. Pero si el auto no está en el registro, no puede tener un seguro. O sea, es todo un mecanismo. Entonces, bueno, pero por ejemplo, no puede hacerse un seguro contra tercero, independientemente de que esté parado o sentado en una bicicleta, en un triciclo, o en un auto, o en una moto, ¿sí? Mm. Un seguro personal. Entonces, eso se podría hacer, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todo el mecanismo para sacar el auto del sistema, bueno, lo mejor sería, obviamente, hacerlo de forma masiva, y esto también sería un golpe muy fuerte para el sistema, porque si cada uno empieza a sacar el auto, donde ellos también sacan capital desde ahí, o sea, vos pensás que vos estás pagando un alquiler para utilizar tu auto que teóricamente es tuyo. Claro, claro. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hacer eso? Si es tuyo, lo Mm. compraste vos, lo usás vos. Aparte que la propiedad es el derecho exclusivo de uso. Entonces, ellos no están utilizando tu auto, estás usando vos. Entonces, como vos tenés el derecho exclusivo de uso de tu vehículo, tenés vos la llave del auto, no la Mm. tienen ellos, ¿sí? Entonces, cualquier acción que harían desde el momento en que se desarrolla este tipo de declaraciones sería un robo, ¿sí? Si ellos te sacan el auto porque dicen que vos lo pusiste, estacionaste en un lugar donde ellos deciden que no, y tampoco pueden declararse ser propietarios de la calle, tampoco pueden declararse ser propietarios del estacionamiento, eso no se puede hacer. Entonces, todo esto tiene que terminar. Entonces tenemos que hacer acciones para ir recuperando el terreno que nos sacaron, ¿sí? Mm. Y bueno, es Qué, qué, complejo qué, la qué, cosa. qué complejo y qué grande que es todo esto, Alejandro. La verdad, yo estaría horas escuchando, mucho más, creo que llevamos más de una hora de diálogo. Pero bueno, quiero preguntarte así como para ir cerrando y después en otro momento, quizás cuando disponga de tiempo, volvemos a charlar. ¿Cómo hace la gente para ir metiéndose en el mundo de OPPT, para empezar a estudiar? ¿A dónde los ubican? ¿Cómo los encuentran? Bueno, yo hice una página web que es n-medio p, prdgm.com, para que te la escriban en el chat, creo, así Dale, la dale, podés, así va no sé si la quedando. podés compartir. Y bueno, en esa página está todo. Bueno, está pensada para que sean 3 lenguas, pero la parte, digamos, en español ya está bien desarrollada. Y bueno, desde ahí está toda la información, desde ahí se pueden bajar los documentos. Después la otra cosa que se puede hacer es juntarse con la gente que, para que te lo escribo,
GM, que sería nuevo paradigma, ¿no? Solamente que solo con las Sí, consonantes, sin las vocales. Ajá, claro, sin las vocales. Ahí ahí va. está, nuevo paradigma. Sí, nuevo paradigma en, digamos, solo con consonantes.com. Y bueno, desde ahí ahora voy a hacer un botón también para conectar con el grupo Telegram. Y tenemos, bueno, varios grupos Telegram donde se puede compartir la información. Hay muchos grupos zonales. Cada Ujú. región ya en Argentina se, digamos, se organizó con su grupo. Hay subgrupos zonales donde también se juntan físicamente a leer los documentos, a estudiar, a, por ejemplo, ayudarse para hacer los envíos, porque hay gente que no tiene computadora, que no tiene impresora, que no tiene varias cosas tecnológicas que ahora hacen falta para comunicar con el sistema. O sea, nosotros hacemos todo a través de email, mandamos un email al sistema donde le decimos, mira, bueno, esta es la situación, soy un hombre vivo. Por ejemplo, en los primeros envíos nosotros mandamos, por ejemplo, una affidavit, ¿no? Donde ahí sí le damos un tiempo de respuesta para que se opongan a la affidavit. No se oponen, procedemos y así. Y entonces, bueno, eso es lo que desde esa página de ahí pueden aparte de tener la información, conectarse con los videos, leer, volver a leer un poquito, que perdimos Claro, también esa costumbre, ¿no? sí. Argentina es uno de los países con más lectores del mundo, y sin embargo ahora estamos, vamos para atrás. Eh, sí, y bueno, y esa es la forma, y con los grupos Telegram son las comunicaciones directas. Todos los lunes hago un Zoom, que generalmente también lo comparto en YouTube, que el canal se llama Paradigma. Eh, y bueno, esa sería, digamos, la forma. Aparte de eso, hay muchos que están también distribuyendo panfletos por todos lados, Mm, con códigos QR dando en la mano para que la gente, o pegándolo, para que la gente se vaya informando, vaya entendiendo de qué se trata. Así que bueno, es cuestión de tomarse la propia responsabilidad de aprender a autoeducarse, porque nosotros también, todo el sistema educativo nos predispone para que no usemos nuestro cerebro, para que no desarrollemos nuestras aptitudes, ¿sí? Para que no hagamos el esfuerzo de forma individual. Yo, por suerte, tuve la suerte de no haber tenido un maestro de tango, y como, sí, sí, como quería bailar tango, porque bueno, fue mi profesión por más de 25 años, ¿sí? Bueno, aprendí solo, ¿sí? Autoeducándome como autodidacta, y bueno, y entonces desarrollé esa actitud de autoaprendizaje, ¿no? Pero creo que ahora todos tenemos que estar en esa óptica, porque si no, no podemos crear lo nuevo, ¿no? mm, Ya sabemos que en Argentina hubo, por ejemplo, un intento de autogestión. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que como la gente no estaba, seguía teniendo lo viejo incorporado, entonces se empezó a politizar todo el mecanismo de autogestión y terminó otra vez cayendo en el partidismo y en la nada, ¿sí? Eso porque cada individuo digamos, esto sería como la base para que nosotros podamos entender cómo después crear una mm, autogestión. Y realmente, eliminando todo lo que es el sistema, ¿sí? Quedaría muy poco por gestionar. Quedaría muy poco, porque vos imagínate, no hace falta tener, uno individualmente puede poner su auto en un lugar para que se sepa que ese auto es tuyo, simplemente en una página, y lo hace uno individualmente. ¿Por qué tenés que pagar para que uno haga registro, pagar cosas? O sea, si desarrollamos todo un sistema de autogestión fluido, eh, con responsabilidad individual, cada uno empezaría a hacer lo que hace falta hacer para que, digamos, todo esté regularizado, pero de una forma simple y económica, y lo que no hace falta regular, no se regula. O mm. sea, no es que hay que regular todo. ¿Entendés? Esa manera de regular, 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 es porque es una manera del control. De ¿Sí? control, claro. Y ahora vemos, y esa manera de control viene del miedo, porque el miedo de esta gente que es tan nada, tan inexistente, porque no tienen ni alma, no tienen nada, que cualquiera que tenga alma los pasaría por arriba. Mm, Entonces, todos los que tenemos alma, estamos activando nuestra alma, y bueno, y cuando activemos, empecemos cada uno a tomar conciencia del propio valor de quién realmente es, se acabó todo. Se acabó todo control. Y, o sea, estos que son la nada, van a ser la nada al que son. O sea, van a mm. disolverse en la nada.
es un camino espiritual, Alejandro, ¿no? Al final Sin lugar a sí, al dudas. Al final. final, a veces termino siempre, luego de muchas charlas y compartidas, llegando a la determinación final de que esto se trata de una batalla espiritual, donde, bueno, tenemos que realmente entender que somos soberanos y que somos individuales y que nos tenemos que hacer cargo en cierto punto de muchas cosas y bueno, y conectar ahí con la divina esencia, ¿no? Claro, más que una batalla, un proceso de aprendizaje, ¿no? Diría, Mm, donde nos ponemos ciertos grados de dificultad. Vos imaginate si yo te regalo un videojuego donde te digo, acá no pasa nada, está todo bien, cualquier cosa que hagas te sale bien. O sea, en 5 minutos te aburriste y te vas, lo claro. apagás ese videojuego. Bueno, acá estamos nosotros dentro de un videojuego y tenemos también un montón de NPC, ¿no? O sea, non-player characters, serían Mm, los que aceptan todo lo que el sistema le dice en mayor o menor medida, ¿sí? Cada uno tiene un grado de NPC mayor o menor, ¿no? Y hacen lo que el sistema le dice, y si no estaríamos, si estuviéramos solo nosotros, entre nosotros, en 5 minutos se acaba todo. ¿Entendés? totalmente, Entonces, totalmente. claro, entonces está bien que los que todavía no desarrollaron su alma, no desarrollaron su espíritu, vean, por más que fracasen en este intento, en esta vida, en esta encarnación, vean lo que hacen los que ya tienen su arma desarrollada para, digamos, para la fase de aprendizaje futura que tendrán, que obviamente nosotros también ya pasamos, ¿no? Bueno, estos tendrán otros 20.000, 26.000 años de ciclo de reencarnación hasta ir aprendiendo lo que ahora estamos aprendiendo nosotros para terminar de salir de este, digamos, de este plano, así como está, ¿no? O sea, no es que no nos vamos a otro lado, simplemente como te dicen tantos astrólogos y qué sé yo, va a ir apareciendo todo, va a ir cayendo todo, y vamos a estar listos para crear lo nuevo porque ya se creó la conciencia para que se cree lo nuevo. Y como ellos van a caer por su propio peso, porque lo que están haciendo es tan delirante que no, o sea, no es ni siquiera una utopía, es un delirio, ¿no? O Mm, sea, es un delirio de todo, absolutamente de todo. No puede sostenerse por mucho tiempo más. Entonces, y como la conciencia se está desarrollando, vos imagínate, nada, yo eh, fui muy apasionado de cosas orientales y bueno, del famoso libro de la guerra de Sun Tzu y mm, también de Miyamoto Musashi, que era un Ronin japonés. Él, por ejemplo, decía, si un guerrero puede vencer a 10 soldados, 10 guerreros pueden vencer a 100 soldados y 1000 pueden vencer a 10.000. Entonces, esa es la proporción en la que estamos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, en realidad, no es que estaríamos venciendo, pero el valor que tenemos es mucho mayor de uno ujú. respecto a todo lo otro del sistema. Entonces, si nosotros sentimos, creemos que todos estos están contra nosotros, pero si en realidad empezamos a focalizarnos en nuestro verdadero ser, aparte de que van a pasar cosas mágicas como gente, acá cuando se obligó la mascarilla, creo que la usé una semana, 2 o 3 veces, después decidí no usarla más y nadie me dice nada. Y cuando alguien me dijo algo, por ejemplo, el otro día que lo pusieron de nuevo, ahora la mascarilla, entró en colectivo, me dice el colectivero, la mascarilla, todo enojado. Le digo, no, estoy exento. Me dice, mostrame el papel. Le digo, ¿tenés el papel? Le digo, sí, tengo, pero no se lo voy a mostrar a usted porque es personal y confidencial, es privado y confidencial. Ni el boleto me hizo ni el boleto me hizo pagar. Y Ah, ya mira. está. O sea, anda, 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 me dice, anda, anda, anda. O sea, no pagué ni el boleto y ya está. Y Claro, nadie me dijo nada, en el colectivo todo con la mascarilla, y nadie me dijo nada, nadie me vio raro, nadie, nada. ¿Por qué? ah, Porque vos emanás tu energía, tu tranquilidad, y yo no se lo dije enojado, que es privado de confidencial. Le dije, claro. sí, yo lo tengo, pero no se lo voy a mostrar a usted porque es privado de confidencial, solamente lo comparto con mi médico personal. Y esto por ley, es la ley de la privacy. Si, digamos, si se informa, sabe que es así. Y ya Mm, está. se acabó. ¿Entendés? Entonces, un Mm, PAS sanitario, por ejemplo, banalmente, alguien que no hizo nada de la autodeterminación, en realidad, no sé, si vas al restaurante o donde quiera que sea, nadie te puede obligar a mostrar ningún tipo de documento que muestre un aspecto tuyo personal privado, por justamente la ley de la privacy. Entonces, aplicando la ley de la privacy, si un tipo de un supermercado te dice, mostrame el pass, vos le decís, usted no tiene el derecho legal para pedirme a mí ningún documento privado mío personal. Como no pueden, si uno tiene ganas de, digamos, de claro, de plantarse, tomarte el tiempo. ¿no? Decir, llama a la policía
y vamos a ver quién tiene razón. Y si yo tengo razón, te denuncio por tratar de discriminarme. Pero dicho con tranquilidad, con seguridad, te puedo asegurar que 80% de las veces dice, bueno, vaya, y ya está. Sí. Y te deja pasar. Si te das la tarjetita, te ayuda un poquito más también, porque tiene la forma de sustancia en lo que es ley. Entonces, como tiene una apariencia legal, vos se la mostrás y bueno, y los tipos se la comen, ¿viste? Dicen, bueno, es legal, bueno, ya está, estás exento, bueno, ya está, listo, perdón. Y seguís, ¿no? Y si alguien se pone, hay que saber, digamos, apelar a todo eso también, ¿no? O sea, solo banalmente estudiando las leyes del sistema, ya tenemos defensas. Si después pasamos a la jurisdicción de ley natural, ya es mucho más. Se dice, por varios juristas estudiados, que el ciudadano medio, si no el autodeterminado, el ciudadano medio, aplica entre el 20 y el 30% de sus derechos constitucionales. ¿Sí? En la normalidad. O sea, fíjate si aplicáramos el 100% de lo que respecta a nuestros derechos, solamente desde la ley positiva. Y bueno, hay que ejercer la libertad, digamos, hay que dejar de pedir el salvavidas y plantarse y con amor ejercer la libertad, que es la que tenemos desde que nacemos, ¿no? Es que la libertad no se pide, se aplica. O sea, claro. Se aplica y basta. Vos no pedís ser libre, vos aplicás la libertad y basta. No decís, discúlpame, yo quiero ir de acá para allá, ¿me das permiso? No, porque de ahí te estarías aplicando la libertad. Vos ahí decís, mirá, yo voy a viajar de ahí para allá. Si vos tenés algo en contrario, avísame. Eso sería, por ejemplo, ahora si están haciendo restricciones, ¿no? Yo voy de acá para allá. Si vos tenés algo que decir contra esto, avísame dentro de tanto tiempo. Si no tenés nada que decir que pueda contrastar el hecho de que soy libre de moverme, bueno, yo me voy a mover y vos no me podés parar. Y si alguien te para, vos le decís, yo avisé a esta autoridad, esta, nadie me contrastó, bueno, llamá a quien sea, llamá al fiscal, al juez, a quien sea, vas a ver que al final voy a tener razón yo. Porque es que no pueden. En realidad, todo lo que están haciendo es ilegal. Hasta desde su propia jurisdicción es ilegal. Totalmente. Entonces, si después vamos a la aplicación de la ley, aparece el juez, aparece la policía que llama al fiscal, lo que sea, te termina dando razón a vos. Y después, aparte, podés pedir daños y perjuicios por eso. Porque te perjudicaron. O sea, en el peor de los casos les queda la fuerza nomás. Pero la fuerza no la pueden aplicar siempre. Si vos le estás haciendo el video, no van a aplicar la fuerza. Aparte, la otra cosa que hay que saber es que cuando, por ejemplo, vos estás en un comercio, si el comercial te llama a la policía, ellos están predispuestos a ponerse en la posición del primero que llama. Entonces, si vos estás ahí y decís, bueno, llamo yo a la policía, que venga, entonces están predispuestos a escuchar tu parte, ¿sí? El primero que llama tiene más posibilidades de ser escuchado y de tener la razón, ¿sí? Funcionan así, también por protocolo. Entonces, si lo sabemos, yo llamo a la policía. ¿Vos estás acá? Bueno, yo llamo a la policía que venga y que resuelva esta cuestión. Lo llamás vos, y ahí el policía lo primero que va a hacer va a ser escucharte a vos, no a ellos. Y después va con vos. Cuando vos ves que vas caminando y tenés la policía atrás tuyo y viene con vos, no es lo mismo. El tipo de la entrada se empieza a meter encima, ¿entendés? Es energético. Claro. Hay que aplicar eso, porque es todo apariencia en realidad, es todo humo en los ojos. Es todo farsa. Todo engaño. Ale, ha sido un gustazo charlar con vos. Te he pedido prestado bastante tiempo en esta primera charla que hemos tenido. Y bueno, seguramente vamos a ir en la medida de las posibilidades y de tu tiempo, ir charlando más adelante también, porque después de esta bomba va a explotar un poco la oyencia, como le decimos nosotros acá, y van a explotar las dudas y demás, ¿no? Así que bueno, por lo pronto agradecerte, ¿no? este tiempito. Gracias a vos y bueno, y espero al próximo encuentro. Así que bueno, a disposición. Gracias.